El capítulo 18 y 19 de Juan narran el momento del arresto de Jesús hasta el momento de su sepultura. Este es el rango de eventos que han sido narrados, que han quedado narrados en los capítulos 18 y 19 del Evangelio de Juan. Entonces, comienza el evangelista diciendo que, dicho esto, una vez que ha terminado el discurso, este discurso largo que Juan sitúa en el contexto de esa cena donde Jesús les ha lavado los pies a los discípulos y les ha dado su mandamiento de amarse unos a otros como Él los ha amado, que es parte del testamento que está ahí. Este fragmento de los capítulos 14 al 17 a veces se le conoce como el testamento de Jesús. Dice, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron Él y sus discípulos. Bien interesante que tengamos en cuenta lo siguiente. Jerusalén está atravesada por tres torrentes. La Gehenna por el lado sur-oeste, el Tiropeion o Valle de los Quesos por el medio, y el Valle del Cedrón por el lado este, ¿sí? Que va de sur a norte, rodeando Jerusalén. Entonces, Jerusalén está rodeada y atravesada por tres valles: el Valle de la Gehenna o Valle de Ben Hinnom, el Valle del Tiropeion, que está por el centro, y el Valle del Cedrón hacia el oeste. Enfrente de Jerusalén, atravesando el Valle Cedrón, se encuentra precisamente el Monte de los Olivos. ¿Okay? Y dice que Jesús entra a un jardín, a una huerta. En este jardín o huerta simboliza el lugar de la vida. Jesús entra en el lugar de la vida con sus discípulos y Judas no está presente. Judas ha salido de noche, se ha convertido en agente de las tinieblas y como tal no entra al jardín que es el lugar de la vida. Y luego de repente dice que llega Judas, el que le iba a entregar, que conocía el sitio porque se había reunido muchas veces ahí con sus discípulos, ¿sí? Este Judas Iscariote, les había dicho ya en otra ocasión, Iscariote es un compuesto de dos palabras, Ish y Cariot. Ish significa hombre y Criot o Cariot es un pueblo al sur de Hebrón, en Judea. ¿Okay? Y dice que se presenta con la cohorte y guardias enviados por los sumos sacerdotes y los fariseos con linternas, antorchas y armas. ¿Okay? Una cohorte, es bien interesante distinguir estos dos elementos, la cohorte y los guardias, son dos cuerpos militares distintos. La cohorte es un grupo militar romano, estaba compuesto, dependiendo de las circunstancias, entre 600 y 1000 soldados, y los guardias eran el cuerpo militar al servicio de la protección del templo de Jerusalén, ¿sí? Era alrededor de unos 200 más o menos, y estaban bajo el mando de los sumos sacerdotes, ¿ok? Entonces, qué interesante que dice que para ir a perseguir a un hombre, los sumos sacerdotes, en contubernio con los romanos, le mandan, digamos, unos 800, entre 800 y 1200 soldados. Esto parece una cifra bastante exagerada, ¿no? Bastante exagerada para perseguir a un hombre, pero es el énfasis que le pone el evangelista para denotar qué tan peligroso considera la institución religiosa a Jesús, que lo quiere agarrar en serio, no quiere perder la oportunidad de poder agarrarlo. Es el poder absoluto, el peor poder de todos, que es el poder que se ejerce en el nombre autoritariamente, el poder que se ejerce autoritariamente en el nombre de Dios, es el peor de todos. Se proyecta de manera tremenda, drástica, todo lo destruye, todo lo aplasta, todo lo aniquila. Y ese poder ahora va en busca de Jesús a confrontarse con él para arrestarlo, para prenderlo. ¿Okay? La cohorte se encargaba de mantener el orden en la ciudad, ¿sí? En la ciudad de Jerusalén como tal, y estaba bajo las órdenes del procurador romano. Los guardias del templo estaban a cargo de la protección del templo de Jerusalén. Originalmente la cohorte no podía entrar al templo de Jerusalén, por eso los sacerdotes habían negociado tener su propia guardia, protección del templo. Además, en el tiempo de Jesús, en el templo estaba el templo de Jerusalén, y en la esquina noroeste del templo estaba una fortaleza que se llamaba Antonia, que estaba pegadita
al complejo del templo. Esto les caía a los líderes religiosos judíos como patada en la espinilla, ¿sí? Porque el templo, además de ser templo, servía también como bóveda de tesoro para cuidar documentos y para cuidar moneda en físico, en materia, en fin. No nada más era un centro religioso, sino también era hasta cierto punto un centro donde se administraban asuntos financieros. Entonces, tener ahí cerca del Santo de los Santos, ¿sí? el lugar más sagrado del judaísmo, a estos paganos romanos, para los judíos era aquello como que, ¿sí? Estaban separados del templo, pero la fortaleza de Antonia está pegadita, de manera que en el momento que quisieran los romanos podían invadir inmediatamente el templo de Jerusalén, si así lo querían. Entre estos dos grupos existe una rivalidad profunda siempre. Y aquí, sin embargo, el evangelista nos lo pone como amigos, colaborando para una causa común, ir y atrapar a Jesús, ¿sí? Esto es otro detalle que nos da el evangelista. Cuando el poder autoritario religioso se une con el poder autoritario político, arman la maquinaria de muerte perfecta. Así pasa siempre. Entonces hemos de estar muy atentos a que estas cosas no sucedan, ¿ok? Y a denunciar cuando estas cosas ocurran. Hablaremos un poquito más adelante del poder. Jesús le pregunta a quién buscan, y esta frase de a quién buscan aparece hasta tres veces en el Evangelio según Juan. La primera en Juan 1:38, y Jesús se las dirige a unos discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? A estos discípulos les pregunta, ¿qué buscan? Y le dicen ellos, Rabí, ¿dónde vives? Y les dice Jesús, vengan y lo verán. Y se quedaron con él aquel día, ¿no? La segunda vez es esta, a la cohorte se la pregunta, en el capítulo 18, verso 4. Y la tercera y última vez Jesús se la pregunta a María Magdalena, ¿sí? ¿A quién buscas? En Juan capítulo 20, verso 15. Qué interesante que el evangelista la haya puesto tres veces, ¿no? Es una pregunta que nos podemos también hacer nosotros. ¿A quién buscan? ¿Sí? ¿A quién buscan? Si tuviéramos la oportunidad de tener una entrevista con Jesús, un encuentro directo con Jesús, y Jesús nos preguntara, ¿a quién buscas? ¿Qué le responderías? ¿Qué le dirías? ¿A quién buscas? Esta pregunta, por supuesto, tiene que ver, ¿a quién buscas? Tiene que ver con ¿qué es lo que buscas? ¿Sí? Las dos preguntas van de la mano. Entonces, meditemos cada uno de nosotros también en eso. ¿Qué es lo que buscamos en Jesús? Buscamos en Jesús a alguien que sea cómplice de nuestras decisiones, de nuestros caprichos, de nuestros deseos, de nuestras tradiciones, por muy nobles que a veces sean algunas de ellas. Que Jesús sea algo así como, decimos en México, como el alcahuete de nuestras decisiones, sobre todo cuando esas decisiones afectan la vida de otras personas. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos tras Jesús? ¿O buscamos a Jesús para confrontarnos con nosotros mismos, para de verdad descubrir la verdad de nosotros y la verdad de ese Jesús, que es también la verdad de Dios mismo? El que me ve a mí, ve al Padre, acuérdense, no se les olvide. Y si cuando buscamos a Jesús, vamos a buscar ahí aquello que anhelamos con todo nuestro corazón para tener una vida más plena, entonces vamos en el camino correcto. Si cuando vamos tras Jesús vamos buscando cómo amar mejor, cómo ser más creativos, también a lo mejor podemos pedir ir tras de Jesús para buscar consuelo en nuestra vida, ¿sí? Se vale, por supuesto que sí. A veces vamos buscando a Jesús tratando de encontrar respuestas, ¿no? ¿Por qué esta pandemia? ¿No? Además de todas las otras pandemias que hemos tenido a lo largo de la historia. ¿Por qué este evento de la vida? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué esta otra cosa? A veces vamos tras Jesús buscando respuestas de ese tipo. Y se vale, por supuesto que se vale hacer esas preguntas. Pero la pregunta que el evangelista nos ha quedado, la respuesta que el evangelista nos ha dado en Jesús es la siguiente. Aquellos que buscan a Jesús, lo que van a encontrar es el Hijo de Dios que les enseña
a cómo dar la vida amando y sirviendo mejor. Eso es lo que se encuentran aquellos que buscan a Jesús. ¿Sí? Bien interesante que lo tengamos en cuenta. Y dicen que dice a Jesús, no me quiero detener porque si no vamos a acabar hasta las 7 y nos falta todavía mucho, apenas vamos en el verso 3. Dice que buscan a Jesús el Nazareno. Nazaret, ya les había dicho en una ocasión, era una ciudad del norte, en Galilea, una ciudad de mala fama, de gente que tenía fama de ignorantes, de incultos, de la peor calaña, sin tierra, los amhares, ¿no? En Nazaret jamás aparece, es una ciudad tan insignificante que jamás aparece mencionada en el Antiguo Testamento. Tal vez en tiempos de Jesús tenía 200, 300 personas, quién sabe. La gente de Nazaret iba a trabajar quizá a la ciudad de Séforis, cerca de ella, unos 8 kilómetros, porque era un centro donde había más trabajo y unos a lo mejor se quedaban trabajando también en Nazaret. En fin, es decir, ¿a quién buscan? A Jesús, este insignificante que viene de un insignificante pueblo, pero ni tan insignificante porque les está haciendo la vida complicada a los sumos sacerdotes, ¿no? Es una manera de decir, mira, venimos a buscar a este don nadie que nos está fastidiando la vida, ¿no? Y Jesús les contesta por 3 veces a lo largo de este texto chiquito, de este encuentro entre los soldados y Jesús. Les contesta hasta por 3 veces, yo soy. En griego esto se dice ego eimi, ¿ok? Y este yo soy es una fuerte declaración teológica de la identidad y la naturaleza de Jesús. En el Antiguo Testamento, el término yo soy se aplicaba únicamente a Yahvé. Ejye, Ashe, Ejye, que era como se decía en hebreo, yo soy el que soy, ¿sí? Y en griego, ego eimi, era un título que se utilizaba para designar a Yahvé, a la divinidad del pueblo judío. Al decir Jesús, ego eimi, yo soy, ¿sí? Yo soy, Jesús está asumiendo para sí mismo la identidad misma de Dios. Está asumiendo plenamente su condición divina, porque se sabe hombre plenamente realizado a través del servicio generoso a los demás. ¿Ok? Hay otros 7 yo soy en el Evangelio, ¿no? Jesús dice, yo soy el pan de vida en 6:35, 48 y 51. Dice, yo soy la luz verdadera en Juan 8:12. Yo soy la puerta en Juan 10:7 y 9. Yo soy el buen pastor en capítulo 10, versos 11 y 14, que por cierto no es, la tradición más correcta no es el buen pastor, sino el bello pastor, el bello pastor. Y si quieren saber por qué, ¿se los digo de una vez? ¿O nos esperamos a un curso sobre los yo soy de Jesús? ¿Se los digo de una vez? Bien. Está escrito en griego, y en griego la belleza tiene que ver con la armonía, con el equilibrio pleno integral de la persona. Cuando Jesús dice, yo soy el pastor bello, no significa que era bello físicamente, significa es aquel pastor que cumple la función que tiene que cumplir. Y así es como logra generar equilibrio, balance, armonía entre él y los demás. ¿Ok? Quienes estén interesados en la filosofía griega se habla mucho de la belleza en cuanto a armonía, en cuanto a equilibrio, en cuanto a balance, ¿sí? Entonces Jesús es el pastor bello. También ha dicho, yo soy la resurrección en 11:25. Ha dicho, yo soy el camino en 14:6, el camino, la verdad y la vida, ¿no? En 14:6. Y yo soy la vid verdadera o la verdadera vid en Juan 15:1 y 5. Todas estas afirmaciones, fíjense lo que dice Jesús de sí mismo en Juan. Todo lo que dice Jesús de sí mismo en Juan son cosas positivas. Absolutamente todo. ¿Sí? Jesús no dice en Juan, yo soy el juez, yo soy el que los va a castigar, yo soy el que les impone cosas negativas, yo soy el que les demanda sacrificios. No. Puras cosas positivas Jesús en Juan. Fíjense, ¿qué más positivo que el pan para nutrir la vida, la luz para poder también nutrir la vida natural y también para que nosotros podamos ver y tener vitamina E en nuestra piel, etcétera? La puerta, algo positivo que abre acceso a un lugar. El pastor bello, es decir, es aquel que nos alimenta, que nos nutre, que nos cuida, que nos protege. La resurrección,
¿Qué cosa más positiva puede ser la resurrección? La continuidad de la vida después de la muerte, el camino, la verdad, la vida. Cosas positivas, un camino que va a algún lugar que es bueno, que lleva a la vida. ¿Okay? La vid, una imagen rica, sabrosa, ¿no? La vid que nutre a las uvas con la savia vital para que crezcan gordas, grandotas, verdes o moradas, y después poderlas transformar en vino, que es, además en el Evangelio de Juan es símbolo de amor, ¿sí? O también para comérselas así si ustedes quieren. ¿Se fijan? Puras cosas positivas, dice Jesús de sí mismo. Entonces, cuando nos hagamos la pregunta cuando nos hagamos la pregunta, o cuando dejemos que Jesús nos haga la pregunta, más bien eso, cuando dejemos que Jesús nos haga la pregunta, ¿qué buscan o a quién buscan? Veamos esto que Jesús ha dicho de sí mismo. Veamos esto, estas cosas positivas para nuestra vida y para la vida de los demás. Y ojo, si Jesús ha dicho esto de sí mismo, y precisamente porque al decir esto y al hacerlo realidad en su vida, Él demuestra la plenitud de la condición divina como Hijo de Dios, ¿qué creen? Nosotros también, tú y yo, estamos llamados a hacer lo mismo. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos otro Cristo, y la palabra Cristo significa ungido, y en hebreo se dice Mesías. Sí, nosotros somos también otros Mesías para liberar a los demás, y como Jesús de Nazaret, estamos llamados a ser, ahí te va, puerta, camino, pan, resurrección, pastores buenos, bellos, camino, verdad y vida, vid. Oh, sí. Suena raro porque a lo mejor nunca lo hemos escuchado, pero ahí está precisamente la verdadera naturaleza de nuestra dignidad, no solamente como humanos, sino como cristianos. En esto consiste hacerse hijos e hijas de Dios, en reproducir en nosotros las mismas actitudes de Jesús. Claro, nosotros no somos el pan de vida por antonomasia, ¿verdad? Es decir, en absoluto, pero estamos llamados a ser también pan de vida para los demás. Si Jesús les ha dicho que los van a conocer porque aman como Él los amó, entonces estamos invitados también a hacer esto. ¿Qué tanto en nuestra vida, tú y yo, estamos siendo pan, luz, puerta, pastores, resurrección, camino, verdad, vid verdadera? Cada uno de nosotros preguntémonos, puras cosas positivas. Quien nos hable de una imagen negativa de Dios, nos está hablando de a lo mejor de cualquier otra cosa o de cualquier otro Dios, menos del Dios que Jesús revela en el Evangelio. ¿Ok? Los que lo persiguen caen rostro en tierra, que es una imagen de derrota, ¿no? Y sale aquí Pedrito, Simón Pedro, que lleva una espada, la saca, hiere al hijo del sumo sacerdote, le corta la oreja derecha. O más bien, dice el texto, le corta esto, el lóbulo de la oreja derecha. Ese es el término más preciso en griego, el lóbulo de la oreja derecha, ¿sí? Y este siervo se llamaba, dice el texto, Malco. Y Jesús le dice a Pedro, vuelve la espada a la vaina, no voy a beber la copa que me ha dado el Padre. Que parece un hecho insignificante, dice uno, a ver, qué precisión quirúrgica la de Pedro, que en un instante saca la espada, la arremete contra el siervo del sumo sacerdote y le corta justamente el lóbulo de la oreja derecha. ¿Qué es esto? Otro símbolo también muy interesante. En el libro del Éxodo, capítulo 29, verso 20, y en el libro del Levítico, capítulo 8, verso 23, el sumo sacerdote era consagrado ungiéndole la sangre del animal sacrificado en el lóbulo de la oreja derecha. Y ese era el acto que lo consagraba como sumo sacerdote. El evangelista, sigo. Este que dice siervo o criado aquí, ¿sí? no se refiere a una persona de ínfima categoría, se refiere vamos a decirlo así, a una persona importante, al ministro, pues al sirviente del sumo sacerdote, pero sirviente, como quien dice, el segundo a cargo, el que tiene el derecho de sucesión, el que está a cargo de servirle de manera más directa. Es una persona importante y lo sabemos también por el nombre, Malco. La palabra Malco en arameo significa rey, ¿ok? Simbólico, porque el sumo sacerdote se le consideraba también como una especie
se consideraba como alguien que regía sobre los demás, sobre el pueblo. Acuérdense, el pueblo judío en tiempos de Jesús es una teocracia. Están invadidos, están dominados por los romanos, sí, pero el grupo de la institución religiosa en Jerusalén son los que rigen la vida del pueblo, ¿sí? En lo económico, lo social, lo religioso, etcétera, en el nombre de Dios. Entonces ejercen funciones también como si fueran de tipo real, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pedrito, al cortarle el lóbulo de la oreja derecha al ministro, ya apodado rey del sumo sacerdote, está dando por terminado el sacerdocio de la antigua alianza. Está diciendo, este grupo no tiene el derecho ya más de sucesión, de seguir administrando, administrando y ministrando en el nombre de Dios. ¿Sí? El sumo sacerdote tenía que tener su cuerpo completo, no podía tener ningún defecto ni faltarle ningún miembro del cuerpo. Al faltarle el lóbulo de la oreja derecha, no solamente le falta un pedazo del cuerpo, sino aquella parte del cuerpo que es la más importante para poderlo consagrar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa esta parte. Y arrestan a Jesús, ¿no? El arresto de Jesús es curioso, está casi basado, tiene trasfondo el arresto de Jeremías, el profeta. Velo en el capítulo 26, verso 8 del libro de Jeremías. ¿Ok? Y el motivo por el que además el evangelista ha dicho que Pedro le corta al siervo Malco el lóbulo de la oreja derecha, significa que no tiene ya la capacidad de poder servir en nombre de Dios al pueblo y en nombre de Dios al pueblo y en nombre del pueblo a Dios, porque ese ministerio le pertenece ahora a Jesús. Jesús, no Malco, va a ser el verdadero rey, ¿sí? Y este es el tema en el capítulo 19. Jesús como rey. ¿En qué consiste la dignidad real de Jesús? Jesús sustituyendo como rey a la institución religiosa de su época. ¿Okay? Hay que distinguir en el caso de Jesús dos juicios: el juicio político y el juicio religioso. Es decir, los líderes de la institución religiosa judía habían armado una estrategia para acusar a Jesús de dos cosas. Una acusación es política, rey de los judíos, y la otra acusación es religiosa, hijo de Dios. Es decir, este hombre está diciendo que es rey de los judíos. ¿A quién le importa eso? Le importa más a los romanos, ¿sí? El único que podía regir era el procurador en nombre del emperador, que además el emperador, ¿sí? El emperador también a veces ostentaba el título de hijo de Dios, ¿no? Pero la acusación de rey de los judíos tiene más que ver con una acusación política. Y la acusación, el hijo de Dios, tiene que ver más en el ámbito religioso. ¿Sí? Jesús se adjudica para sí mismo algo que no puede adjudicarse según la casta religiosa, ¿no? Bien interesante. Un detallito aquí acerca de los pues, resumo, aquí me perdí un poquito, estoy acelerado, pero bueno. Otra vez, el resumen es esto. Se ha armado contra Jesús una estrategia para acusarlo de dos cosas. Una, que se dice a sí mismo rey de los judíos, y la otra, que se llama a sí mismo hijo de Dios. La acusación rey de los judíos es más de carácter político. La acusación de hijo de Dios es más de carácter religioso, ¿sí? Y las dos se van a poner en juego a la hora del juicio contra Jesús, como queriendo decir, o le pegamos por una o le pegamos por la otra y se cierra la pinza. ¿Ok? Una aclaración: cuando la palabra judíos aparece en el Evangelio según Juan, ¿ok? Miren, en el trasfondo histórico del Evangelio de Juan hay un altercado, una bronca, una lucha
entre principalmente dos grupos. El grupo judío que no había creído en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y la comunidad cristiana de Juan, compuesta quizá en parte por gente proveniente del judaísmo y también por gente proveniente de la gentilidad. El Evangelio de Juan se escribe después del año 70, cuando los romanos destruyen el templo de Jerusalén. Y las autoridades religiosas judías van a acusar a los seguidores de Jesús de que no los han apoyado en la defensa de la ciudad. Eso es una. El otro motivo de discusión, de bronca, de confrontación, es que la comunidad de creyentes en Jesús, al reconocerlo como Mesías e Hijo de Dios, ha sido expulsada de la sinagoga por la institución religiosa judía. ¿Okay? Y esta expulsión de la sinagoga ha sido un proceso, hasta donde se ve en el Evangelio, un proceso penoso, ¿sí? Porque un proceso que llevó a discusiones, a confrontaciones, ¿sí? Algunas de ellas muy serias. Y entonces estos dos grupos están peleando. Lo que ha puesto el evangelista por escrito, esto hay que tenerlo bien en cuenta. En el trasfondo histórico del Evangelio de Juan, siempre hay que tener en cuenta esta confrontación entre los dos grupos. El grupo de judíos después de la caída del templo de Jerusalén, que no reconoce a Jesús como Mesías, Hijo de Dios, y el grupo de creyentes en Jesús, compuesto en parte por gente proveniente del judaísmo y en parte por gente proveniente del mundo gentil, que sí cree en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. ¿Okay? Y cuando el grupo de judíos, el grupo de creyentes en Jesús, que habían venido del judaísmo, querían seguir yendo a la sinagoga, porque Jesús era judío y como buen judío había seguido la religión de su época, ¿sí? La había criticado para poder llevarla a plenitud, para venir a recordar lo que era más importante ahí. Ellos quieren seguir yendo a la sinagoga, ¿sí? Pero reconociendo a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y entonces los líderes religiosos se lo prohíben. Vienen las confrontaciones hasta que finalmente los expulsan. Esta expulsión está de alguna manera ya aquí velada en el Evangelio, en el capítulo, ahorita les digo, en el capítulo 9, ¿sí? En la narración del ciego de nacimiento, de la narración del ciego la curación del ciego de nacimiento. Ahí pueden ustedes encontrar parte de esta bronca. Cuando dice, llegará un momento donde los expulsarán de las sinagogas, etcétera, el evangelista está reflejando la realidad actual de su época. Entonces, esto es bien interesante que lo tengamos en cuenta, porque cuando Juan dice judíos, se refiere no a los judíos que vinieron después de Jesús en toda la historia, ni los judíos de la actualidad, ni nada. Se refiere a este grupo en concreto en su momento histórico que está en confrontación con la comunidad de creyentes en Jesús, ¿ok? Sí, así son estos textos. Los textos del Nuevo Testamento son hijos de su época y reflejan las problemáticas, las confrontaciones, las circunstancias de su propia época, y es importante que las tengamos en cuenta, ¿ok? Por eso, judíos en Juan es un término técnico que designa a las autoridades religiosas, casi siempre, a las autoridades religiosas hostiles a Jesús, hostiles a el plan de Dios, ¿ok? Por eso es bien importante que no utilicemos esto de pretexto para discriminar a nuestros hermanos judíos de hoy, ¿ok? Bien importante esto que lo tengamos en cuenta, porque teniendo este texto enfrente, desgraciadamente muchos cristianos a lo largo de la historia, ¿sí?, persiguieron, discriminaron y mataron a hermanos y hermanas del pueblo judío, ¿ok? Bien importante, cuando comentamos los textos, decimos lo que el texto dice, sabiendo que en el trasfondo está esta problemática, con todo lo que puede ser problemático también para entender hoy a Jesús de Nazaret. Pero no le sacamos al bulto al problema, ¿sí?, sino que agarramos el toro por los cuernos reconociendo la confrontación que hubo detrás y que está reflejada esa confrontación en los textos bíblicos, ¿ok? ¿Qué más? Dice que se lo llevan, lo arrestan, ¿no?
la corte, Juan, hay un detalle interesante, Judas no entra al jardín, Jesús es el que sale. Judas, que vive en las tinieblas, en la dimensión de la muerte, no entra al jardín, que es el espacio de la vida, ¿ok? Entonces, y aún ahí Jesús les dice que lo agarren a él y que dejen ir a los demás, porque de manera que se puede decir que él no ha perdido a ninguno de los que el Padre le había dado. Así es el auténtico pastor, cuida a sus ovejas hasta el final, ¿sí? Dice que la corte, el tribuno, los guardias arrestan a Jesús, lo atan y lo conducen primero a casa de Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. En el año 63 a.C., Pompeyo había tomado Jerusalén y nombrado a Hircano sumo sacerdote. A partir de entonces, todavía en tiempos de Jesús, la nominación del sumo sacerdote la hacían los romanos y era solamente por un año, era renovable y dependía de las negociaciones entre las familias sacerdotales y las autoridades romanas, sobre todo el procurador romano que tenía a su cargo el territorio de Judea. ¿Okay? Anás sabemos que había sido sumo sacerdote del año 6 al año 15 después de Cristo. Había sido destituido por un procurador llamado Valerio Grato. Después vienen 3 sumos sacerdotes más y luego en el año 16, Caifás es elegido sumo sacerdote y fíjense, va a estar en esa posición hasta el año 36 y cada año tenía que renovar su nominación. Imagínense esto. Hay quien dice que el nombre del sumo sacerdote es José Caifás. Caifás es como una especie de sobrenombre, ¿no? De apodo. Y hay algunos biblistas que dicen que Caifás significa el opresor. No se sabe a ciencia cierta, pero al parecer puede significar el opresor. Y él es aquel que había dicho, recuerden ustedes, en Juan 11:15, conviene que uno muera por todo el pueblo, ¿se acuerdan? Y no que toda la nación perezca, etcétera. ¿Sí? Entonces se imaginarán que entre estas familias, ¿sí? Pues hay nepotismo. Anás había sido sumo sacerdote, después pone a su yerno, ¿no? Y este es el que le toca el juicio contra Jesús. A continuación viene una cosa muy interesante. Viene el relato de la traición de Pedro, ¿ok? De la traición de Pedro. Dice ahí que se seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido el sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, Pedro mientras se queda afuera. Este discípulo, que ya dijimos es el discípulo amado, la imagen del discípulo ideal de Jesús, ¿sí? Es aquel que puede entrar con Jesús, que puede estar con Jesús en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, porque es aquel que se identifica totalmente con Jesús. Simón Pedro, como todavía no se identifica plenamente con Jesús, se queda afuera, con los demás, con los sirvientes, ¿sí? Con los que están afuera del atrio, del sumo sacerdote. Jesús había dicho varias veces, yo soy, ya les había dicho yo, ¿no? El famoso yo soy. Pedro, en estas negaciones va a ser el no lo soy. Le van a preguntar, ¿eres tú? Y él lo va a negar, no lo soy. Pero hay un detalle interesante que pone el evangelista. Pedro dice 2 veces, no lo soy. Y para decir que lo niega la tercera vez, no pone las palabras en Pedro. Simplemente dice, lo volvió a negar y cantó el gallo y después salió llorando amargamente. ¿Qué significa esto? Que hay esperanza para Pedro, porque se da cuenta que está traicionando al maestro. Se da cuenta que todavía no está a la altura de las circunstancias, que todavía él que había dicho que iba a dar la vida por el maestro, ¿se acuerdan? Aquí se está viendo cómo no. Todavía no está listo para dar la vida por este maestro, porque se ha dado cuenta que para dar la vida, que no es necesario dar la vida por este maestro, sino como este maestro.
hasta las últimas consecuencias. ¿Ok? Muy bien, el sumo sacerdote interroga a Jesús. Alguien me ha preguntado sobre el tema del gallo. Ahorita se los digo más adelante, lo del gallo. Bueno, se los digo una vez. El gallo se creía que era símbolo de un demonio al servicio de Satán. Hay quien dice que estaba prohibido tener gallos en Jerusalén, ¿sí? Que no había gallos en Jerusalén, sino afuera de la ciudad. Y que no, había ocasiones donde el canto del gallo era considerado como algo así como el signo del triunfo del mal, ¿no? Entonces, al poner al gallo cantando, significa que por el momento, ¿sí? El Satanás ha triunfado, porque Pedro no ha sido capaz de identificarse con el maestro y de aceptar que es su discípulo. ¿Ok? ¿Cuál es el verdadero crimen de Jesús? El verdadero crimen de Jesús, según los judíos, es que se llama a sí mismo Hijo de Dios. Juan 5:18, 10:36. Pero además, que cada persona puede serlo. Juan 1:12. Aquellos que lo recibieron les dio la capacidad, el poder de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Esto es bien interesante, porque el mensaje de Jesús no es un mensaje, no es una doctrina para una élite espiritual de personas, frailes, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, cardenales, papas. No, no es un mensaje para una élite, es un mensaje para todos. Es un ofrecimiento de vida para todos, que tiene implicaciones muy prácticas en la vida cotidiana. ¿Sí? El sumo sacerdote se comporta en contra de la ley que dice seguir, Deuteronomio 17:6 y 19:5, que le pedía tener 2 testigos, ¿no? Él no le interesa, va e interroga a Jesús, haciéndole un juicio sumario en medio de la noche, ¿sí? En su casa, ahí congrega a los demás líderes. Todo esto va en contra de todas las normas establecidas por el derecho judío establecido en la Torá. Cuando el sumo sacerdote le pregunta que quién es, que le dice, le preguntan sobre su doctrina, Jesús le responde: yo he hablado abiertamente ante el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho, ¿no? Y apenas dice eso, uno de los guardias le da una bofetada a Jesús, diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Esto es bien interesante, porque la respuesta de Jesús denota una invitación a que piense por sí mismo. Le dice Jesús: si he hablado mal, di lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Qué interesante. Jesús le invita a pensar por sí mismo, a pensar por sí mismo. ¿Por qué? Porque este siervo que le pega a Jesús, ¿sí?, es la imagen del poder. Y no hay cosa más temible en el Evangelio que el poder. Y el poder tiene 3 formas fundamentalmente de manifestarse: quien tiene el poder, quien aspira al poder, o quien se somete al poder para gozar de sus beneficios. Y ese es el caso de este soldado. Un poder que es sumiso a la autoridad, que quiere quedar bien con la autoridad para poder gozar de los beneficios que esa autoridad le concede. Y por eso la respuesta de Jesús, vean cómo Jesús se defiende, ¿eh? Hasta aquí Jesús se defiende. Si he hablado mal, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Una invitación a pensar por sí mismo, a razonar con su propia cabeza. ¿Ok? Bien interesante. Entonces, ¿por qué los líderes religiosos judíos en Juan le tienen este odio? ¿Por qué se ve tanto odio proyectado contra la persona de Jesús en este Evangelio de Juan? Miren, por motivos muy claros que se encuentran dentro del mismo Evangelio. Ahí les va. ¿Quieren ustedes saber cómo le llama Jesús a los líderes religiosos de su época? ¿Sí? Esta es la respuesta a ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús? Por lo siguiente. En diálogos o discusiones con las autoridades religiosas, Jesús les ha llamado de la siguiente manera. Fíjense bien. Les ha llamado impostores y asesinos. Juan 8:44. Les ha llamado adoradores de su Dios, el Dios dinero,
que tenía un nombre, se llamaba Mamona. Mamona es el dios del dinero, pero el dinero mal habido, el dinero obtenido por abuso, por conveniencia, de manera abusiva. ¿Ok? En Juan 2:16, 8:20, 44. Les he llamado hijos del diablo en 8:44. ¿Sí? Les he llamado ignorantes que no conocen a Dios. Conocer en Juan significa tener una relación profunda con Dios. En Juan 8, 54, 55. Les ha llamado hipócritas porque olvidan la ley cuando va en contra de sus intereses. En Juan 7, 9. Les he llamado impostores porque su doctrina no viene de Dios, y vanidosos porque solamente piensan en su propia gloria. En Juan 7, 18. La pregunta no es tal vez por qué mataron a Jesús, sino ¿cómo es que no lo mataron antes? ¿Sí? Cuando nos preguntemos ¿por qué matan a Jesús? ¿Por qué muere Jesús? Jesús muere porque expone, propone, comunica una imagen de Dios que parece ser muy distinta de esta que proponía la institución religiosa. Jesús propone un Dios, ya lo hemos dicho en las otras meditaciones, que está al servicio del ser humano, que no pide las energías del ser humano que se las sacrifique, sino al contrario, que le da su energía, su misma vida, para que pueda vivir. Jesús se confronta con la casta sacerdotal, sobre todo, y les llama de todas estas formas. ¿Por qué? Son gestos proféticos. Nada de esto tiene que ver con Jesús que está enojado. No, seguramente sí, había pasiones envueltas, y no, enojo y todo eso, pero todas estas denuncias que Jesús les hace a los líderes religiosos de la época no tienen nada de nuevo. Las encontramos también en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Ahí también los profetas habían denunciado muchas veces a las autoridades religiosas cómo han desvirtuado a Dios, cómo han, y esta no es una palabra que yo me invento, porque está en los libros proféticos, cómo han prostituido la relación con Dios. Qué tremendo es esta denuncia, es una denuncia bien tremenda. Entonces, Jesús diciéndole esto a la casta religiosa no tiene nada de nuevo, no tiene nada de nuevo. Viene en continuidad con las denuncias proféticas que utilizan este lenguaje también muy fuerte. Las denuncias proféticas no son un lenguaje suavecito, utilizan un lenguaje muy fuerte. Cuando quieren decir que alguien está siendo infiel a la Torá, cuando quieren decir que alguien está siendo infiel a la Torá, a veces utilizan la palabra prostituta, prostitución, mujerzuela, o sea, muy fuerte. Los profetas también utilizan la palabra asesinos, impostores, adoradores de ídolos, etc. Entonces, Jesús no está haciendo nada distinto que los profetas anteriores a él hayan hecho. Este lenguaje que para nosotros es muy fuerte, muy intenso y que puede ser chocante cuando lo analizamos con cuidado, no es otra cosa que un lenguaje que viene en continuidad con esa denuncia profética esas denuncias proféticas que ya encontramos en el Antiguo Testamento. Otra vez aquí Jesús en su propio tiempo, en su propia época, les está recordando a estos líderes religiosos, ¿sí? Volver a lo esencial de la relación con Yahvé, de la relación con Dios. El amor, la compasión, la justicia, el ser humano, el bien del ser humano por encima de todo. Y ese es el Dios auténtico, el Dios que quiere eso, que quiere la vida y que quiere todo aquello que promueva la vida en el pueblo. Entonces, por lo tanto, Jesús se rebela contra la casta religiosa que presenta a un Dios que controla, que domina, que exige cosas ridículas, que impone miedo, que mata, que asesina. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Esto es bien tremendo. Y por haber defendido ese mensaje, es que Jesús muere. Es que la institución religiosa mata a Jesús. ¿Ok? En pocas palabras, Jesús es capaz de morir para liberar a Dios de aquellas
imágenes falsas en las que algunos lo habían puesto, de aquellas imágenes falsas que algunos habían creado de Él. Lo voy a volver a decir. Jesús es capaz de morir, o Jesús muere, o Jesús lo mata en la institución religiosa, ¿sí? Porque proclama un mensaje que libera a Dios de todas las ideas falsas que algunos habían hecho acerca de Él. Así es. Y en ese sentido, el Evangelio de Jesús es, por supuesto, un Evangelio liberador. Libera no nada más al ser humano de todo aquello que le impide alcanzar la plenitud, libera también a Dios. ¿De qué? De todas aquellas ideas falsas, imposiciones que muchos habían creado acerca de Él. Y entonces emerge un Dios, el Dios auténtico, que es el Dios de la vida, el Dios de la justicia, el Dios de la compasión, el Dios del amor, el Dios que está preocupado por el bienestar del ser humano, por la liberación del ser humano. Qué tremendo es esto. Jesús no nada más viene a liberarnos a nosotros del pecado, de todo aquello que nos impide, acuérdense, pecado habíamos dicho, todo aquello que nos impide tener vida y vida en abundancia, sino también viene a liberarnos, viene a liberar a Dios, ¿sí? de todas esas ideas falsas que nos habían hecho creado de Él, y viene a liberarlo también de la institución religiosa que lo había poseído, dominado, controlado en su propio nombre. Qué tremendo es esto. Así es. Y entonces emerge un Dios también liberado, ¿sí? Liberado de ideas falsas, liberado de agendas políticas, económicas o sociales que se han impuesto sobre Él en su nombre, ¿sí? Esto es bien tremendo, bien intenso, y los invito a que reflexionemos mucho sobre esto. ¿Sí? Porque a veces tenemos también a Dios atadito a nuestros condicionamientos, atadito a nuestras categorías, atadito a nuestros prejuicios complejos, agendas, grupitos, intereses. Ese Dios está dominado, es un Dios dominado, esclavizado por nosotros. Y es un Dios al que hay que liberar, hay que liberarlo. ¿Sí? Y eso es lo que hace Jesús. Jesús, al presentar un Dios que es vida, que es amor, que es luz, camino, verdad, etcétera, todo esto está mostrando todo lo positivo de Dios. Está mostrando que Dios no puede ser controlado por los intereses de ningún grupo, ni religioso ni político. Hoy que acudimos tanto, que vemos tanto cómo hay grupos religiosos y políticos que utilizan el nombre de Dios. Y eso es el auténtico pecado, utilizar el nombre de Dios en vano, que utilizan el nombre de Dios para sus propias agendas e intereses. Hay cosas que a veces yo digo, ¿qué diablos tiene que ver esto con el Evangelio de Jesús? Y a veces no tiene nada que ver. Pero hay quienes a veces han o hemos, ¿no?, controlado, manipulado a Dios para nuestros propios intereses políticos, económicos, sociales, religiosos, etcétera. Jesús nos da una lección aquí. Jesús libera a Dios de esas cadenas en las que lo hemos puesto, para que emerja como el Dios de la vida, como debe ser. Y también nos libera a nosotros de esas ideas que tenemos de Dios, para que emerja en nosotros la auténtica imagen de Dios. La auténtica imagen de Dios. Y también nos libera, es decir, nos libera, nos hace libres para poder libremente poner nuestra vida al servicio del bien de los demás. Sí, a veces se nos olvida que cuando decimos que la muerte de Jesús es un acto liberador, es íntegramente liberador. Ahí me detengo, ¿sí? Creo que hay mucho que pensar ahí para nosotros, para todos hay mucho que pensar. Pensemos, ¿cuántas veces tengo atado a Dios a mi agenda política? ¿Cuántas veces en nombre de Dios discrimino al que no piensa como yo, al que no ama como yo, al que no siente como yo, al que no vive como yo, al que no opina como yo?
al que no odia como yo. Qué terrible es eso. A veces quisiéramos que otros odiaran como nosotros odiamos a un grupo en nombre de Dios. Qué tremendo es eso. Y Jesús nos viene a liberar precisamente también de todo eso. ¿Cuántas veces en nombre de Dios infligimos dolor, sufrimiento, angustia a los demás? ¿Sí? Y Jesús viene a liberarnos de esas ideas falsas de Dios y viene a liberar también esa imagen a ese Dios para que emerja, ¿sí?, como el Dios de la vida, el Señor de la vida. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Pedro lo vuelve a negar, decíamos en el verso 27, lo vuelve a negar, ¿no? Y fíjense, ¿quién le pregunta a Pedro? A Pedro no le pregunta si viene con Jesús, no se lo pregunta un general, no se lo pregunta un sumo sacerdote, no se lo pregunta un personaje de importancia, se lo preguntan los sirvientes. Pedro no es capaz de sostener que es discípulo de Jesús, ni siquiera ante unos sirvientes. ¿Cómo iba a estar dispuesto a dar testimonio de Jesús delante de gente más importante? ¿Se fijan? El Juan se encarga de decirnos siempre que Pedro hasta este momento no está preparado para ser auténtico discípulo de Jesús, para dar auténtico testimonio de Jesús. ¿Sí? Muy bien, de la casa de Caifás se lo llevan al pretorio, desde donde habitaba que era el tribunal romano, ¿no? Y era de madrugada. Y ellos no entran en el pretorio para no contaminarse. Qué chistoso este detalle, ¿verdad? No tienen miedo de contaminarse matando a un hombre que va contra sus intereses, pero sí tienen miedo de contaminarse legalmente al entrar en el pretorio, es decir, terreno de un pagano. Aquí hay otra llamada de atención también para nosotros. ¿Cuántas veces ponemos atención en aquello, demasiada atención en aquello que es meramente cultural o legalístico y se nos olvida lo que es importante? ¿Sí? ¿Cuántas veces se nos olvida eso? ¿Cuántas veces decimos, voy a poner un caso, ¿no?, de los muchos que a veces me toca? Yo no me pierdo una misa en domingo, porque eso es lo que me pide el Señor, ¿sí? Pero a la hora de tratar bien a mi padre, a mi madre, a mi nuera, a mi yerno, se me olvida. Y entonces soy capaz de hablarles mal y de tratarlos irrespetuosamente y de chismear en contra de chismear o de criticarlos, etcétera. ¿Sí? Esta es una llamada de atención contra el legalismo religioso, que no se nos olvide. Toda nuestra liturgia, todo eso es importante, sí, lo es, pero debe de ser el culmen de lo que celebramos allá en la vida, del testimonio que damos allí en la vida también, ¿ok? Que no se nos olvide eso. Nada peor que caer en el legalismo religioso, la ley por la ley, ¿sí? La ley por la ley. Y se nos olvida atender a lo que es más importante, ¿sí? La vida, el bienestar de los demás. ¿Okay? En este diálogo Jesús le invita también a Pilato a que piense por sí mismo, ¿sí? A que piense por sí mismo. Le dice Pilato, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo, ellos te han entregado. ¿Qué has hecho? Y Jesús aquí aclara su verdadera realeza. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan? El evangelista va a presentar a Jesús como auténtico rey, ¿sí? Y ya ha declarado previamente que aquel siervo, ministro del sumo sacerdote, ya no ha quedado incapacitado para ejercer el auténtico ministerio real y sacerdotal. ¿Ok? Y Jesús le dice, Pilato le dice, luego tú eres rey. Jesús le responde, sí, como dices, soy rey. Pero aquí viene el tipo de rey que es Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Fíjense esto, todo el que es de la verdad. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto de ser de la verdad? Miren ustedes, por siglos, las religiones,
también las filosofías, ¿no? Pero sobre todo las religiones, nos hemos peleado por ver quién tiene la verdad. Y decimos, yo tengo la verdad y es esta. Y el otro grupo dice, yo tengo la verdad y es esta. Y cada grupo, cada religión ha articulado su verdad, ¿sí? Y la propone a sus creyentes, a sus fieles para que la sigan. Y además, a veces hasta los invita a dar la vida por eso, por esa verdad, ¿sí? Esa no es la verdad que le importa a Jesús. Ahí les va, este dato está bien interesante en todos los evangelios. Jesús jamás habla de tener la verdad, porque sabe que quien se pelea por tener la verdad, inevitablemente termina excluyendo, separándose, odiando, confrontándose con alguien más. Jesús, al contrario, habla de ser de la verdad, estar en la verdad o hacer la verdad. Esto lo encontramos sobre todo en Juan capítulo 3, en el diálogo con Nicodemo. ¿Ok? Dice ahí en ese texto, quien obra la verdad, viene a la luz para que sus obras queden de manifiesto. ¿Sí? La verdad no es una en Juan, en el Evangelio, la verdad no es una doctrina, la verdad no es un dogma, la verdad es una actitud, tener como valor central principal de mi propia vida el bien de los demás. Esto se ve en muchos pasajes. Juan 13, 34, 35, ¿no? El mandamiento del amor en 15, 17 también. En Mateo 25, 35, 40. Señor, Señor, nosotros andamos en tu nombre. No los conozco. ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Estuve desnudo, no me acogieron. Ah, carambas. ¿Se trataba de eso, Señor? Híjole, sí, se trataba de eso. Bien interesante. Sobre todo en la primera y segunda cartas de Juan, se va a explicar con mucha claridad que verdad significa amar. Entonces, bien listos, Juan jamás habla de tener la verdad, sino de ser de la verdad, obrar o hacer la verdad, ¿sí? O estar en la verdad. Y todos estos son sinónimos de ¿qué cosa? De amar, con obras, ¿sí? Con obras auténticas que dan vida a los demás. Eso es amar. Y eso es a lo que nos invita Jesús. Por eso Jesús no dice, yo he venido para tener la verdad, todo el que tiene la verdad, o yo soy el que tiene la verdad, ¿no? Y yo como el que tiene la verdad, quiero que otros me escuchen para que se sientan que también tengan la verdad. No, Jesús no le entra a esa dinámica, ¿sí? Jesús invita a hacer la verdad, a obrar la verdad, a ser de la verdad, a estar en la verdad. Es decir, a vivir amando. Para Jesús, vivir en la verdad, obrar la verdad, ser de la verdad, significa amar. Eso es. Los invito sobre todo a que lean la primera y segunda cartas de Juan, donde esto queda bien clarito también. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque entonces se nos acaba. Sí, podemos tener todos los dogmas que queramos y la iglesia tiene articulado, ¿no?, nuestra fe en credos y todo, y creemos en esto. Ok, adherimos damos asentimiento a esto. Pero todo esto es estéril si no lo vivimos acá en la vida. Y allí es a donde nos invita la iglesia y donde nos invita Jesús. ¿Quieres saber si eres de la verdad? Muéstramelo con tus obras. ¿Quieres saber si vives en la verdad? Muéstramelo con tus obras. ¿Quieres saber si haces la verdad? Muéstramelo con tus obras. Insisto, son detalles bien interesantes que salen cuando uno analiza el texto con cuidado, ¿sí? Que jamás haya aparecido la palabra por ahí, tener la verdad, es bien significativo. Al contrario, sí aparecen las palabras ser de la verdad, obrar la verdad o hacer la verdad. Lean el capítulo 3, por favor, del Evangelio según Juan y las dos
las dos cartas de Juan, la primera y la segunda, y ahí lo van a ver con muchísima más claridad. ¿Okay? Solamente Jesús, que ha venido para dar testimonio de la verdad. ¿De qué verdad? Del amor de Dios, de que Dios está ocupado por el ser humano, de que Dios trabaja por y para el ser humano, de que Dios quiere entrar en comunión con el ser humano a través de la comunión que creamos con los demás. Por eso dice Jesús, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de esa verdad, para dar testimonio de ese amor infinito de Dios a todos. Y todo el que es de la verdad, dice el texto, es decir, y todo el que vive amando, ¿sí? El que vive haciendo la verdad, es decir, amando, ese escucha mi voz. Ándale. Fíjate qué tremendo es esta palabra que nos ha puesto aquí el evangelista. Fíjate. Jesús está diciendo que ¿quién es capaz de escuchar la voz de Jesús? Aquel que ama. ¿Por qué? Porque Jesús está presente en la comunidad, en todos los miembros de la comunidad y en todos los miembros, en toda la familia humana, por supuesto, ¿sí? Solamente aquellos que son capaces de poner sus talentos, su vida al servicio de los demás, pueden escuchar la voz de Jesús, pueden escuchar la voz de Dios. Cuando tú digas por ahí, pues yo no escucho la voz de Dios por ningún lado, pues es que a lo mejor no has amado. Porque lo que nos está diciendo aquí el texto es que aquel que es de la verdad, es decir, aquel que vive amando, es el que escucha la voz de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Positivamente tremendo, como siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Qué te va a decir Jesús? Sigue amando, ama a los demás como yo los he amado. Es el mensaje central del Maestro. ¿Qué te va a decir Jesús? Bienaventurado amigo, hermano, amiga, hermana, como decíamos ayer que les ha llamado a los discípulos. ¿Qué más queremos? ¿No? Ay, este evangelio es hermoso, es tremendo. Y apenas vamos en el capítulo 18. Muy bien. Pilato, que no entiende este mensaje, responde, ¿qué es la verdad? Y Jesús dice, asunto acabado, este no va a entender. ¿Sí? Y ya no le responde. ¿Sí? Pilato sale, ¿no? Al encuentro de los judíos, porque ya dijimos que esto no quiere entrar para no contaminarse legalmente. Le dice, miren, yo no encuentro ningún delito en él. Por lo que vemos en el juicio de Jesús, Pilato estaba bastante en contra de matar a Jesús. Es por la presión que tiene detrás que al final se decide mandarlo a la muerte. Y entonces le dice, miren, Jesús hace Pilato hace una cosa muy injusta. No encuentro ningún delito en él, pero hay una tradición, ¿no? Que dice que les puedo soltar uno por la fiesta de Pascua. Qué tremenda. Aquí Pilato está demostrando por qué no puede entender qué es la verdad. Porque no es capaz de ponerse del lado de la justicia. No es capaz de ponerse del lado de la coherencia. Él que está llamado como procurador romano a ejercer la justicia, no es capaz de ejercerla, no se pone del lado de la verdad, no vive la verdad, no vive haciendo la verdad, no vive obrando la verdad, y por lo tanto, por eso Jesús ya no lo había respondido antes. ¿Sí? Pilato comete una injusticia aquí. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta debe haber sido, oigan, yo no encuentro ningún delito, o hacemos un juicio como debe de ser, o por lo tanto, o aquí acaba. Y qué cosa tan rara, imagínense a alguien que te diga, oye, yo no encuentro un delito en ti, pero es costumbre que deje a uno libre por la fiesta, ¿no? Pues vamos a rifarte entre ti y el otro y al que escojan y a ver cómo les va. Qué tremenda injusticia, ¿no? Y así es como se comporta Pilato, ¿no? Injustamente. Y ellos le responden a gritos, a ese no, a Barrabás. Y dice, Barrabás era un bandido. La palabra Barrabás es una palabra compuesta. Bar significa en hebreo hijo y Abba es padre. Entonces, Barrabás significa simbólicamente el hijo del padre.
¿no? Y dice aquí que era un bandido, ¿no? Si es el hijo del Padre, entonces es bandido como lo es el Padre. ¿De qué está hablando aquí? Acuérdense ustedes que Jesús había denunciado que el padre de los judíos es el diablo, que es el padre de la mentira, ¿no? El padre de la mentira, en Juan 8:44. Mientras que el padre de Jesús es Dios, ¿no? El pueblo aquí pide dejar libre al que es hijo del padre de la institución religiosa, ¿sí? Y rechaza al hijo auténtico del padre auténtico, que es Dios, ¿sí? Elección. ¿A quién elegimos? ¿Del lado de quién nos ponemos? Elegimos aquello que es capaz de traernos, de promover la justicia, el amor, la compasión, la vida, ¿sí? ¿Nos comportamos como hijos de ese padre o nos comportamos como hijos del otro padre? Ojalá que siempre nos comportemos como hijos de ese otro padre, ¿no? Ahora, si entramos del Padre bueno, el Padre Dios de Jesús, ¿no?